Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes.
2 minutos y empezamos, ¿ya? Muy bien, ¿listos para empezar a trabajar?
En la clase anterior vimos el verbo y hemos visto sus accidentes gramaticales. Vimos una definición del verbo y además luego vimos sus accidentes gramaticales e hicimos algunos ejercicios sobre eso, ¿bien? Sobre los accidentes gramaticales del verbo. El verbo es un tema bastante amplio, chicos. A veces un poco confuso. Pero nosotros vamos a tratar de desarrollarlo, digamos, de forma más sencilla o mejor dicho, lo más sencillo que podamos trabajar con respecto al verbo. Bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 7. ¿Quién falta? Angie, Mariños, José. Bueno, ellos faltan. Listo. Aquí nos habíamos quedado, chicos. ¿Sí? En ese ejercicio nos habíamos quedado la clase anterior. Sí, profesora. Sí, muy bien. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es... A ver, acá hay una pizarrita libre. Muy bien. Entonces, habíamos trabajado ya bien los accidentes gramaticales del verbo. Lo que ahorita vamos a trabajar, ¿sí? Es... Lo que ahorita vamos a trabajar viene a ser las formas de presentación del verbo. O cómo se presenta el verbo por su estructura. Bien, es igual. Vamos a colocar aquí formas, bien, de presentación. Formas de presentación. Estoy viendo de lado porque el celular está de lado. Formas de presentación. Muy bien. Ya sabemos que estamos hablando del verbo. Formas de presentación del verbo. Bien. No sé si les dije que su examen es el día 19. ¿Sí les he dicho, chicos? Sí, nos dijo. Ah, ya, perfecto. Entonces, el día 19 es su examen. ¿Ya? Su examen, el día 19. Muy bien. ¿Cómo se presentan los verbos? Vamos a ver, para saber reconocerlo. Bien, ya sabemos que los verbos son las acciones que van a realizar las personas gramaticales. Primera, segunda o tercera persona. Muy bien. Veamos aquí. Formas verbales simples. Bien, formas verbales simples. Quiere decir que el verbo tiene una forma llamada simple. Bien. ¿Cuándo el verbo es simple? ¿Cuándo es un verbo simple? Cuando consta, bien, cuando consta de una sola palabra. De una sola palabra. Bien. Por ejemplo, veamos por aquí un ejemplito. Ese es un verbo simple.
Por ejemplo, decimos, Carlos conquistó a mi vecina. Carlos conquistó a mi vecina. Bien. Nosotros vamos a reconocer el verbo. En este caso el verbo es conquistó. Bien, ese es el verbo. Es una acción. Proviene del infinitivo conquistar. Por lo tanto, este es el verbo. Bien. Está formado por una sola palabra. Por lo tanto, es un verbo simple. Quiere decir que se presenta en forma simple. Muy bien, cuando está formado por una sola palabra. Vamos con otro ejemplito. Por ejemplo, veamos, ella llora amargamente tu ausencia. Ella llora amargamente tu ausencia. En este caso, ¿cuál es el verbo? ¿Llorar? La acción, llora, correcto. Llora. Bien, amargamente dice. Por tener la culminación con el sufijo mente, esto es un adverbio. Muy bien, y está formado por una sola palabra. Por lo tanto, es una forma simple del verbo. Bien, es un verbo simple. Acá también. Listo. Veamos otro ejemplito. Bien. Muy bien. Javier es médico. Muy bien. Aquí está el verbo es. Y está formado por una sola palabra, por lo tanto es una forma simple del verbo. Bien. Muy bien. Entonces, primera forma o presentación del verbo, tenemos a los verbos simples o forma simple. Bien. Cuando está formado o consta dentro de la oración de una sola palabra. Veamos un ejemplo más. ¿Me puede retroceder un ratito? Ya, un ratitito, luego les voy a hacer para que tomen sus capturas, no se preocupen, ¿bien? Juanita canta, ¿bien? Y baila, ¿bien? En la fiesta. Juanita canta y baila en la fiesta. Muy bien. Reconocemos verbo, canta. Este es un verbo, ¿bien? Baila, también es un verbo. Miren, en esta oración hay dos verbos, pero ojo, este verbo presenta una forma simple y este otro verbo también presenta una forma simple. Hay dos verbos. Bueno, en este caso es una oración compuesta, pero los verbos están formados o presentados en su forma simple. Bien. Listo. Ahora,
¿En qué otra forma se presenta el verbo? Otra forma, bien, formas verbales compuestas. Formas verbales compuestas. Veamos de qué se trata. Formas verbales compuestas del verbo. ¿De qué se trata? Dice que aquí el verbo va a constar, bien, consta, muy bien, de dos palabras. De dos palabras, que lógicamente van a formar un solo verbo. Ojo. Bien. Formada por dos palabras que van a formar un solo verbo. ¿Cuáles son esos verbos? Una forma, bien, del verbo haber. El verbo haber es un verbo auxiliar. Una forma del verbo haber, o sea, la conjugación del verbo haber. Bien. Y el participio. Y el participio. Bien. Y el participio del verbo que queremos conjugar. Los participios son aquellos infinitivos terminados en ado, ido, en to, en so, en cho. Bien. El verbo haber es un verbo auxiliar que sirve para volver a los verbos compuestos, acompañados de un participio. Bien, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplito. Por ejemplo, veamos. Ella ha llorado amargamente. Ella ha llorado amargamente. ¿Cuál es el verbo aquí? Aquí la conjugación del verbo haber seguida de un participio. Por lo tanto, todo esto que está aquí es un verbo. Vamos a utilizar otro color mejor para los verbos compuestos. Bien, todo esto que está aquí entonces es un verbo. El cual está presentado por a, bien, que es un verbo auxiliar, bien, que sirve para transformar a los verbos en compuestos, más, bien, el participio del verbo que queremos conjugar. En este caso, el participio de llorar, ¿no? Llorado. Y por lo tanto, esto quiere decir que este es un verbo en su forma compuesta. Un verbo, entonces, compuesto. Bien. Vamos con otro ejemplito. Veamos otro ejemplito. Marcos ha escrito todo el informe. Todo el informe.
Mira. Y me piden que reconozca el verbo. Yo ya conozco que esta conjugación es del verbo haber y la terminación to es un participio de escribir. Ha escrito. Todo esto es un verbo y es un verbo en forma compuesta. Quiere decir un verbo compuesto. Bien. Listo. Y vamos con otro ejercicio más. Listo. Veamos. Nosotros hemos llegado temprano. Bien, me piden que reconozca el verbo. Hemos, de haber, ¿cierto? Es la conjugación, es el verbo auxiliar seguido de aquel verbo que deseaba conjugar en participio. Por lo tanto, todo esto es un verbo compuesto. Y esa es la segunda forma de presentación de los verbos, de acuerdo a su estructura. Vamos a ver. Ahí está. Forma simple. Bien. Formas simples. Cuando consta de una sola palabra. Ahí está el ejemplo. Ahí hay dos ejemplos más. Bien. Ahí tenemos otro ejemplo. Mira, a pesar de que acá hay dos verbos, ¿ah? Ojo, dos verbos conjugados independientes, por lo tanto son verbos simples. No es que porque haya dos ya es un verbo compuesto, no. Para que sea compuesto ya sabes que necesitas del verbo auxiliar haber seguido de un participio. Este es un verbo auxiliar que sirve para volver compuestos los verbos. Hay otro verbo auxiliar que también ayuda a volver a los verbos compuestos, pero para utilizarlos en voz pasiva, así que eso es muy aparte. Bien. Ahí tienes otro ejemplo. Bien. Y nos falta la tercera forma, ¿bien? Bien, ahí. Bien, chicos, a ver.
Otra forma de presentación del verbo es la denominada perífrasis verbal. Bien, vamos a ver otra forma. Perífrasis verbal. Ay, perdón. Esa es otra forma de presentación del verbo. Perífrasis verbal. Bien. Veamos. A ver. A eso también se le conoce como frase verbal. Acá lo vamos a poner. También conocido como frase verbal. Como frase verbal. Bien. Frase verbal compuesta. Con otro color más. Esta está compuesta de al menos dos formas verbales. Ahora van a ver de qué se trata. Dos formas verbales. Bien. ¿Cómo así? Veamos de qué se trata esto. Por lo general, se presenta un verbo conjugado bien, seguido de una preposición. Hay que utilizar otro color. De una preposición. Seguido de un verboide. Bien. De un verboide. Un verboide puede ser un infinitivo terminado en ar, er o ir, pues un participio. Bien. Ya está. Esa es una forma. La otra forma puede ser así. Verbo conjugado. Verbo conjugado. Seguido de una preposición o cualquier enlace. ¿Ya? Puede ser una preposición u otro enlace. Seguido de un verbo auxiliar. Bien. Seguido de un verboide.
de un verboide. ¿Bien? Veamos. Nosotros vamos a comprar todo. Y me dicen, reconoce el verbo. Entonces yo digo, vamos, nada más. No, falso. Este sí es un verbo conjugado, pero mira, ¿quién lo acompaña? A comprar. Si yo solamente tomo como verbo el vamos, ¿qué vendría esto a hacer? A comprar. Yo pregunto, ¿quiénes vamos a comprar? Nosotros. La pregunta le hago a toda esta frase. Por lo tanto, todo esto viene a ser el verbo. Y está formada por, mira, un verbo conjugado, una preposición y un infinitivo. De esta forma, verbo conjugado más preposición más infinitivo, un verboide en infinitivo. Si terminan en ar, er o ir, son infinitivos. Terminan en ado, ido, to, so, cho, son participios. Bien, la fórmula se presta para la primera. Entonces, esto viene a ser un verbo. Bien, un verbo. ¿Listo? Todo esto es un verbo. En este caso, una perífrasis. Bien, cumple la función de verbo. Si estuviéramos desarrollando una oración, sería el núcleo del predicado. Veamos otro ejemplo. Ustedes tenían que haberlo hecho. Muy bien. Y me dicen, reconoce el verbo. ¡Wow! Tenían haberlo hecho. ¿Quiénes tenían que haberlo hecho? Ustedes. Yo la pregunta le he lanzado a toda esta frase. Por lo tanto, todo esto que está aquí viene a ser el verbo. No es más que una perífrasis verbal. ¿Correcto? ¿Qué fórmula tiene? Verbo conjugado, un enlace, bien, un verbo auxiliar, la conjugación de haber, y luego un verboide. En este caso, como termina en cho, es un participio. Todo esto es un verbo. Y es una perífrasis verbal. Veamos otro ejemplo. También, en una perífrasis verbal, se puede tener un verbo conjugado seguido de un verboide, un infinitivo. Por ejemplo, tú debes trabajar muy duro. ¿Bien? Tú debes trabajar muy duro. ¿Listo? A ver, chicos, un segundo.
Bien. Miren aquí. Dice, tú debes trabajar muy duro. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Sí, no? Sí. Ya está. Tú debes trabajar muy duro. Y me preguntan, ¿cuál es el verbo? Yo digo debes, nada más. Pero mira aquí, trabajar. Este es un verbo conjugado seguido de un verboide en infinitivo por la terminación ar. Entonces, todo esto es un verbo. ¿Quién debe trabajar muy duro? ¿Quién debe trabajar muy duro? Tú. O pregunto simplemente, ¿quién debe trabajar? ¿Verdad? Si yo pregunto, ¿quién debe? No tengo una respuesta correcta. ¿Quién debe trabajar? Tú. Entonces, todo esto que está aquí es un verbo en forma de perífrasis verbal. Bien, en forma de perífrasis verbal. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Otros ejercicios. Ya. Deben ser las... Deben de ser las 8. ¿Cuál vendría a ser aquí el verbo? Deben de ser. Esta es una perífrasis verbal más clara. Verbo conjugado, preposición o enlace, seguido del infinitivo, ¿no? Un verboide en infinitivo. Por lo tanto, ese es un verbo. Las perífrasis verbales cumplen la función de los mismos verbos. Son verbos en realidad. Bien, cumplen la función entonces privativa de ser núcleo del predicado. Bien. Y por aquí te voy a dejar otros ejemplos. Bien. Otros ejemplos de perífrasis verbal. Te voy a dejar como por ejemplo, puedo decir voy a trabajar. Tengo que triunfar. Son algunos modelos, ¿no? Debes estudiar. Por ejemplo. Por aquí vamos con más. Iremos a descansar. Por ejemplo. Vamos a salir. Teníamos que haber sido, por ejemplo, que haber sido avisados. Mira, todo esto es un verbo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a luchar. Por ejemplo, ¿no? Entre otros. Pues hay muchísimos más. Bien. Hay muchísimos más. Tenemos que participar, por ejemplo. Etcétera. ¿Bien? Son algunos ejemplos.
de perífrasis verbal. Bien, listo. Veamos aquí entonces, para que hagan sus capturas. Ahí está. Ujú. A ver. Vamos a hacer unos ejercicios ahorita, bien, en los cuales voy a colocar las oraciones, ¿listo? Y vamos a reconocer la forma verbal, ¿listo? Quiere decir si es un verbo simple, compuesto o una perífrasis verbal. Bien, vamos a ver. ¿Listo? Practicamos. Atentos, por favor, ¿ya? Veamos. Reconocemos la forma verbal. Reconoce la forma verbal. ¿Listo? Veamos, ejercicio número 1. Dice, hola, ¿has venido sola? ¿O estás de pasadita? Bien. Tú vas a reconocer la forma verbal. 2. Hacen sus capturas o las copian porque voy a seguir pasando con los ejercicios y luego regresar a la número 1 para empezar el desarrollo. Voy a preguntar. Qué rara tu ropa. Yo creo que eres de por acá. Creo que eres de por acá. Bien. Pasemos al número 3. Número 3. Veamos. Voy a tener los globos del cielo esta noche.
Voy a tener los globos del cielo. Globos del cielo. Siguiente, número 4. Dime si ya has encontrado otro querer. Bien. Pasamos 5. No me busques. No me busques, no me llames. Y número 6. Tú eras mi destino y yo no lo sabía. Tú eras mi destino. Tú eras mi destino y yo no lo sabía. Vean, tú eras mi destino y yo no lo sabía. Vamos con otro más. Vamos a hacer 10, ¿ya? 7. En esa danza mi toro baila. Niña, sé que te sientes sola. Bien, 2 más. Número 9. Dice, la amistad es maravillosa. Y número 10. Bien. Lo dirá mi corazón. Muy bien. Listo. Y vamos desarrollando. Atentos. Observen bien las 2 oraciones. Todos, por favor. 2, 4, 6, 7. ¿Quién no está? Angie no está. ¿Quién más? Aleshka tampoco. La clase anterior tampoco estuvo Aleshka, ¿no? A ver, rapidito para pasar la lista. Acá está el cuaderno que lo buscaba.
A ver, un segundo. Ay, la lista se me olvidó. Nike Matute Marco. Presente, profesora. Muy bien. Asmat Aleshka. Hoy día es 7, ¿no? 7 del 10 del 2020. Aleshka faltó. El lunes 5 también faltó, ¿no? También faltó. Muy bien. Paredes Alcántara Jack. Presente. Listo. Renzo Mariños. Presente. Muy bien. Rosa Caballero. Presente. Samuel Villalobos. Y Valdivia Marcos. Presente. Y Fernanda, ¿qué pasó? Va. Bueno, estuvo en clase, sí está. 2, 4, 6. ¿Quién más faltó? Aleshka, José y Angie. ¿Quién más está en este grupo? Ellos nada más creo, ¿no? Ya está. Listo. El lunes también faltó Aleshka. Muy bien. Atentos entonces. Dice, hola, ¿has venido sola o estás de pasadita? Bien, vamos a reconocer el verbo o los verbos que puedan haber dentro de la oración y verificamos su forma, si es simple, si es compuesta o si es una perífrasis verbal. ¿Bien? A ver, me ayuda con esto Nike Matute Marco. Vamos en ese orden. Ahí ustedes ven el orden. Bien, en ese orden van a ir los ejercicios. Muy bien. Dice, hola, ¿has venido sola o estás de pasadita? Listo, Marco. ¿Cuáles serían los verbos o el verbo y en qué forma? ¿Listo? ¿Has venido? Muy bien, has venido. ¿Listo? ¿Hay algo más? Eso nada más. Ya. ¿Qué forma es? Verbo Simple, compuesto. compuesta. Compuesta. Muy bien. Forma compuesta. ¿Listo? Verbo auxiliar más un participio. Nada más. ¿No hay otro verbo? Revisa bien. Estar, estás, Estás. ¿Qué forma es? simple, Simple. Correcto. Verbo simple. Muy bien. Correcto. Sigue Jack. En el ejercicio número 2. Dice, qué rara tu ropa, yo creo que eres de por acá. Reconoce el verbo o los verbos que puedan haber. creo, Creo. Ya. ¿Algo más? no, Ya. ¿Qué verbo es? ¿En qué forma está? simple, En forma simple. Ya, revisa bien. Ve bien si hay otro verbo. Simple, es correcto. ¿No hay otro verbo? ¿No hay ningún otro verbo? Te ayudo. Hay otro verbo allí, también en forma simple.
¿Eres? Eres, correcto. También es un verbo simple. No se vayan a confundir porque tenga aquí el enlace, va a ser todo esto una perífrasis, no, porque... Perdón, chicos, ya corté la llamada. ¿Listo? Muy bien, entonces es correcto, ¿listo? Pasemos. Dice, voy a detener los globos del cielo. Esto le corresponde a Renzo. Renzo Mariños. A ver, Renzo dice, voy a tener los globos del cielo. Bien. ¿Cuál sería el verbo o los verbos? ¿Y en qué forma? ¿Sí está Renzo? Renzo. ¿No está Renzo? Renzo, tomé la asistencia y desapareció. Rosita. Sí, profesor. A ver, ayúdame con eso. Renzo no sé por qué no responde. O tomé la asistencia y luego se fue a hacer otra cosa. Bien. Profesora. Ah, ¿qué fue? ¿Estabas en el baño? Ah, ¿Tienes algún problema con el audio, Renzo? Me imagino que debe de tener algún problema. A ver, Rosita, dice, voy a tener los globos del cielo. ¿Cuál sería aquí el verbo o los verbos y las formas o formas? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Sí, profesor. ¿Y por qué no responden? Rosita, ¿sí me escuchas? Sí, profesora. Ay, ya. Bueno, ¿cuál es el verbo? Yo, profesora, tengo que responder. Sí, tú, porque Renzo murió. No sé qué le pasó. ¿Se cayó? No sé, no responde. ¿Cuál sería, Rosita, el verbo? Voy a tener, dice los globos del cielo. Voy a tener. Correcto. ¿Y en qué forma se presenta? Simple, compuesto, perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Muy bien. Correcto, Rosita. Sigue Samuel. ¿Sí me escucha, Samuel? Muy bien, Samuel. ¿Cuál sería el verbo o los verbos que se presentan en esta oración? Dime si ya has encontrado otro querer. ¿Cuál? Has encontrado. Has encontrado. Muy bien. ¿En qué forma está? ¿Cuál? ¿Compuesta? Sí. Ya. ¿Hay algún otro verbo más? Lee bien la oración.
Si hay otro, Samuel, ¿cuál sería? Hay otro verbo. ¿Cuál sería? Silla. ¿Cuál? Silla. ¿No te escucho? Silla. ¿Ya? No. Date Silla. cuenta, dice. ¿Sí ya? Sí. No, este sí es un condicional y este ya es un adverbio de afirmación. Dime. Ah, ok, dime. Simple, compuesto, perífrasis. Simple. Simple. Muy bien. Listo. Dice, no me busques, no me llames. Me ayuda con este ejercicio Valdivia Marcos. A ver, Marcos, ¿cuál sería el verbo o los verbos? ¿Y qué formas presentan? ¿Y ahora qué le pasó a Marcos? Se desmayó. Estuvo aquí en línea. Sí, pues, y se murió seguramente. Desapareció. Se les hace alguna pregunta y lo primero que hacen es desaparecer. No todos, todos. ¿Mm? A ver, ¿quién me ayuda con esta, con la número 5? Si se equivocan, lo corregimos aquí, chicos. Pero si no quieren responder, ¿cómo van a saber si tuvieron un error o lo que pensaban era correcto? Dice, no me busques, no me llames. Recuerden que los verbos son acciones. Ya vimos que hay 3 formas de presentación. Verbo simple con una sola palabra, verbo compuesto con 2, y por lo general está con la conjugación del verbo auxiliar haber al inicio. Y las perífrasis verbales, que bueno, que es un poquito, digamos, más trabajoso, pero que fácilmente por ahí podemos ir identificándolo. Estamos aprendiendo. Por eso están los ejercicios para reconocer. Si me equivoco, ya lo corregiremos y ya no va a haber ningún problema para después. A ver, ¿quién me ayuda con esta? La número 5. ¿Cuál serían los verbos o el verbo? Busques, Busques, correcto. Ahí hay uno. ¿Hay otro más? Llames. Llames, muy bien. ¿La forma de busques cuál sería? simple, Simple. Simple. ¿Y la forma de llames? igual, Igual, correcto. ¿Ven? Tanto lío. Simples. No hay problemas. Dice, tú eras mi destino y yo no lo sabía. ¿Cuál sería el verbo o verbos? Eras. Eras, correcto. Y hay otro más. ¿Cuál sería? Sabía. Sabía. Formas, Simples. ya. Los dos, ¿verdad? Sí. Simple. Ya está. Ahí está. Dice, en esa danza mi toro baila. ¿Cuál sería el verbo o los verbos? baila, Baila. Listo. ¿Qué forma? simple, Simple. Simple. Ya está. Niña, sé que te sientes sola. ¿Cuáles son los verbos o el verbo?
¿Sientes? sé, ¿Sientes? Muy bien. Y sé, correcto, de saber, ¿verdad? Muy bien. Tiene una tilde, es un verbo. Ahora, ¿qué formas? Simple. Simple. Y también aquí, simple. Date cuenta de algo, que por este que de repente yo me puedo confundir y digo, todo esto es una perífrasis. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque mira que hay un pronombre personal y ese ya me dice que no, que esto no es una perífrasis verbal. Bien. Dice, la amistad es maravillosa. ¿Cuál será el verbo o verbos? Es Es. ¿Y qué forma es? simple, simple. Muy bien, simple. Lo dirá mi corazón. Dirá. Dirá. ¿Y qué forma es? Simple. Simple. Qué difícil. ¿Ven? Muy bien. Vamos con más. Vamos con más. ¿Listo? Más ejercicios. ¿Dónde está mi hoja? Acá está. A ver. Sonó la campana. Bien. Muy bien. ¿Listo? Con esto terminamos. Dice, sonó la campana. Pregunto, ¿listo? A ver. Renzo Mariños. A ver, Renzo. ¿Cuál es el verbo, Renzo? Sonó. Sonó. Muy bien. Forma. Simple, Simple. compuesto, perífrasis. Simple. Correcto. Dice, tal vez vuelva a casa. Jack, ¿cuál sería el verbo? Vuelva. Correcto, muy bien. Y la forma es Simple. simple, ¿verdad? Muy bien, simple. Listo.
Muy bien. Dice, ella leía sin parar todo el día. ¿Me ayuda con esto? Rosita. Ella leía sin parar todo el día. ¿Cuál será el verbo? Leía. Leía. ¿Y en qué forma está? Simple. Simple. Muy bien. ¿Cómo leía sin parar? Cuando leía todo el día, ¿no? Las mujeres deben bailar tango. A ver. ¿Cuál será el verbo? Cualquiera me puede responder. Bailar. 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 Recuerden que un verbo siempre debe de estar conjugado. Bailar no está conjugado. Bien. A ver, piensen bien. Deben bailar. Deben bailar. Claro. ¿Y qué forma es? Compuesta. Sí, sí. ¿Qué forma es? Compuesta. 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 Recuerden que las formas compuestas serán Perífrasis. usando verbo auxiliar. Perífrasis verbal. Es una Perífrasis. perífrasis verbal. Claro, es una perífrasis. Tienen ahí un ejemplo parecido, ¿ah? Es una perífrasis verbal. Bien, es una perífrasis verbal. Correcto. Muy bien. Y para terminar, un hito más para terminar. Bien. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Ya. La señora había asistido asistido al lugar. Listo. ¿Cuál sería el verbo? Había asistido. Había asistido. Correcto. ¿Y en qué forma se presenta? Perífrasis verbal. Compuesta. Compuesto. Compuesto. Correcto. Por ahí alguien lo dijo en un principio. Muy bien, chicos. Vamos a ver rapidito. Esto ya estaba. Listo. Hagan sus tomas. Profesora, yo escribí todo. ¿Me puedo retirar? Sí, si ya escribió todo, no hay ningún problema. ¿Listo? Chao, profesora. Chao. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Ya está. Profesora. Chao.